¿Aló? ¿Quién? Ajá, ok, lo haré. ¿Quiénes son los Zetas? Los Zetas o Cártel de los Zetas fue considerado el cártel más poderoso y sanguinario de México, cuyas actividades delictivas iban desde el narcotráfico, terrorismo, transporte de drogas, extorsión, secuestro, homicidios, tráfico de personas, hurto de combustible, robo a bancos, camiones de valores, lavado de dinero hasta delitos informáticos. ¿Cuándo se fundó el cártel de los Zetas? El nombre de los Zetas fue acuñado desde la época de Arturo Guzmán de Cena, uno de los fundadores de la organización, quien trabajaba para el Ejército Mexicano 5 y posteriormente era comisionado en la Policía Judicial Federal, PJF, mexicana y cuyo nombre en clave para comunicaciones radiales era Z16, código dado a oficiales de alto rango. Como en el código radial para comandantes de la PJF, eran estos conocidos informalmente como yanquis, así los oficiales de dicha dependencia a cargo de una ciudad tenían el código Z y eran identificados, por ende, como Zetas. También se dice que por el color del uniforme de los oficiales se llaman Zetas, por ejemplo el azul pavo se llama Z5. Lazcano y Decena siempre quisieron utilizarlos, pero están reservados para oficiales de alto rango del ejército mexicano, por eso tomaron el nombre de allá, para vestirse siempre de Z. En las fotos que circularon de Se Busca, aparecieron portando trajes sastres y camisas similares a los uniformes Zetas. Además, en relación a lo antes mencionado, el grupo Z se derivó de varias organizaciones de alto desempeño militar o llamados grupos alfas, lo que hizo a los Zetas lo contrario o final en razón del abecedario, siendo el Z conocido como el contra del alza. Su área de influencia era Tamaulipas, pero extendieron su actividad a Nuevo León y Coahuila, llegando posteriormente a estados como Nayarit, Sonora, Sinaloa, Los Mochis, Puebla, Estado de Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Tabasco, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y Baja California Sur. Tenían operaciones extranjeras en países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, y otros países de América del Sur, Europa y Asia, llegando a ser considerados la más dura competencia que tenía el cártel de Sinaloa para el control del narcotráfico internacional. En los últimos tiempos, los Zetas se han fragmentado y han visto disminuir su influencia a partir de marzo de 2016, Grupo Bravo y Zetas Vieja Escuela habían formado una alianza con el cártel del Golfo contra el Cartel del Nordeste. La decadencia de la banda ha sido casi tan espectacular como su ascenso. ¿Qué la explica? No lo sé del todo, pero van algunas teorías. 1. La violencia extrema acabó volviéndose un pasivo. Los Zetas se expandieron a golpes de brutalidad. El miedo era su carta de presentación y su método para capturar rentas criminales. Para mantenerlo, era necesario incurrir en excesos, en masacres, en atrocidades sin precedente en el submundo criminal. Pero esa estela de sangre acabó generando demasiada atención y convirtiéndolos en el principal blanco de atención de las autoridades y de grupos rivales. 2. La expansión acelerada dificultó la cohesión interna. De ser el brazo armado del cártel del Golfo, los Zetas pasaron en una década a ser una organización independiente, con alcance nacional. Para 2011, su año pico, tenían algún tipo de presencia o actividad en 17 estados del país. Pero ese crecimiento fulgurante los hizo topar con pared. La mayor notoriedad les generó más presión externa, produciendo con ello dificultades crecientes al liderazgo para mantener el comando y control sobre la organización. Asimismo, en una estructura mayor, probablemente se relajó la disciplina interna y se multiplicaron las traiciones. Esto, a su vez, pudo haber exacerbado las disputas internas. 3. La naturaleza depredadora de los Zetas les acabó cobrando la factura. Dependían mucho más de la extracción de rentas, el robo, el secuestro, la extorsión, que los viejos cárteles de la droga.
Ese hecho probablemente generó juegos de suma cero dentro de la organización. La renta que captura uno de los líderes es renta que pierde otro. En cambio, es posible que el tráfico ilícito se preste más a juegos de suma positiva. Todos pueden ganar con un mismo embarque de drogas, uno porque la produce y otro porque la contrabandea. En ese sentido, es posible que las organizaciones traficantes tiendan a ser más estables que las organizaciones extractivas. Como sea, los Zetas acabaron divididos en muchos pedazos. A pesar de su vasta red de protección, todos los líderes de primera y segunda línea de la organización terminaron detenidos o muertos. Y eso abre una posibilidad interesante. Quizás hay un límite al tamaño eficiente de una organización criminal de corte extractivo. Pasado cierto umbral, tal vez sea inmanejable una banda, al menos en el contexto mexicano. Pero eso no significa que los métodos se hayan ido con la organización. Muchos grupos siguen comportándose como Zetas, muchos siguen haciendo de la violencia extrema su marca. Pero, ahora, cada una de esas gavillas practica la brutalidad en espacios más acotados, para llamar menos la atención. Eso fue todo XD, chao.